La carta de Filemón es la carta más personal, se pudiera decir, de Pablo que dirigió a alguien. La carta se trata de Pablo, Onésimo y Filemón. Filemón se cree que era un líder en la iglesia en Colosa. Se recordará que hay una epístola a los colosenses. Pablo escribió una epístola a la iglesia en general, pero escribió una carta, una epístola a un residente, a un miembro de esa iglesia, a un líder posiblemente de esa iglesia, Filemón. Filemón significa afectuoso, o podríamos decir amoroso. Y él tenía un esclavo de nombre Onésimo, que significa útil o provechoso. Y esta carta se suscita por una situación entre Filemón y Onésimo, y por eso dirige Pablo la carta a Filemón, pero la carta también está dirigida a la iglesia en general, porque era requerido que las epístolas de Pablo se leyeran a la iglesia entera. Y de alguna manera, entonces, esto nos dice que la iglesia estaba involucrada o tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo entre Filemón y Onésimo. Esta carta es una de las cartas de las prisiones de Pablo. Las cartas de las prisiones son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son 4 epístolas que Pablo escribió desde el cautiverio. El cautiverio de Pablo en Roma fue que estaba preso, y estaba preso con una cierta libertad en una casa, en donde él tenía la oportunidad de escribir y de proclamar el evangelio. Efesios nos muestra eso, ¿no? Que él, Pablo declara que él es embajador de Cristo en esa prisión. Interesante que Pablo siempre nos enseña en su ministerio que el sufrimiento no es un ataque de Satanás, sino es una oportunidad de Dios para que el evangelio alumbre. Entonces, esta carta fue del cautiverio, fue escrita desde Roma y la escribió por esta relación rota. Y lo que Pablo quería hacer era restaurar esa relación rota a través del perdón. Onésimo era un esclavo a quien huyó de su dueño, Filemón. Es posible que Onésimo haya huido de Filemón porque le robó. Y al robarle y al huir de él, básicamente se insubordinó, fue desobediente a su dueño y se escapó. En la ley romana, esto era un delito muy grande. Y cualquier esclavo que se escapaba de su dueño o su amo podría ser castigado, azotado o aún hasta ejecutado. Esa era la gravedad. El tipo de esclavitud que la Biblia nos narra no es nada comparado, nada más para hacer una claridad, comparado a la esclavitud, por ejemplo, de que conocemos nosotros más recientemente en Estados Unidos y Inglaterra. No era nada parecido. En muchos de los casos, los esclavos, después de que cumplían el tiempo de estar con sus amos, querían permanecer como esclavos porque amaban a sus dueños y de hecho los esclavos eran considerados como parte de la familia. Y en la iglesia cristiana existían tanto libres
como esclavos y eran hermanos en Cristo. Qué sorprendente. ¿Sí? Tito 2 nos narra cómo Tito debe de instruir a la iglesia y empieza con los ancianos, luego las ancianas, luego las jovencitas, luego los jóvenes y de último los esclavos, los siervos. Porque eran considerados parte no solamente de la iglesia, pero dentro de los círculos familiares. No hay muchos detalles, pero se conoce con certeza que Onésimo se encontró con Pablo, quien era amigo estrecho con Filemón, quien era amo de Onésimo. Algunos creen que Onésimo buscó a Pablo para que fuera él un intermediario entre la situación de Pablo y Onésimo, de Filemón y Onésimo. Y mientras estaba en Roma, Filemón, acompañando a Pablo, sorprendentemente, Onésimo fue salvo y se convirtió a Cristo. Profesó fe en Jesucristo a través del ministerio de Pablo. Algunos creen que la ofensa o la falta del pecado de Onésimo en contra de Filemón fue creciendo porque le falló y después para poder huir tuvo que haberle robado para tener recursos desde Colosa hasta Roma. Era una distancia grandísima, por decirlo, de aquí hasta Nueva York, ir a pie, en caballo, no sé, necesitaría recursos y era un esclavo. El riesgo era grande, tanto así porque habían reportes de los esclavos que se escapaban y así que habían hombres especializados de los romanos buscando a los que se habían escapado. Entonces, era una situación muy difícil para Onésimo. Pero habiéndose convertido Onésimo, Pablo lo envió de regreso a su antiguo dueño y lo envió acompañado de Tíquico, que era, sabemos en Efesios 6:20 dice que era un hombre ministro fiel, y lo envió con él porque quería protegerlo quizás de que lo apresaran y que lo ejecutaran. Pero él quería enviarlo con Tíquico para asegurarse de que llegaba sano a Filemón y que de alguna manera la situación llegara a una solución. Lo que Pablo buscaba era que ahora Onésimo tenía que solucionar su falta como Dios manda. No era una oportunidad para escaparse. Bueno, estás en Roma, olvídate de Filemón. Aquí, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? No. Pablo, como un pastor amoroso y cuidadoso y siempre un hacedor de la palabra, lo manda de regreso a buscar el perdón de su amo a quien le había fallado. Entonces, por eso la carta de Filemón es una enseñanza de cómo los cristianos deben actuar en medio del conflicto con otros creyentes. Y lo que no quiero que pierda de vista es de que es una carta alentadora, porque nos habla de que los cristianos podemos hacerlo. No hay excusa. El cristiano puede lograr aquello que Dios le ha mandado, no por su fuerza, no porque le guste quizás, sino por su nueva naturaleza. Lo que antes no podía hacer sin Cristo, ahora lo desea y lo hace amorosamente. Lo que podemos ver es que
Los cristianos habilitados por Cristo protegen la comunión del cuerpo de Cristo, perdonándose los unos a los otros, sabiendo que todo conflicto en la providencia de Dios es una oportunidad para la verdadera comunión entre creyentes y una gran oportunidad de glorificar a Dios. El conflicto, el diablo lo usa para destrucción. Pero desde la perspectiva soberana de Dios, Dios usa el conflicto para enlazar y fortalecer la comunión entre los creyentes y glorificar a Dios y decir, somos diferentes porque vivimos en Cristo. Entonces nuestro texto vamos a dividirlo en tres verdades importantes que la iglesia no debe de olvidar en medio del conflicto. Si usted está apuntando, apunte estos 3 puntos. Número 1, amor y fe verdaderos como escudo de la comunión en la iglesia. Eso es el versículo 1 al 7. El perdón entre hermanos, es el punto número 2, el perdón entre hermanos es la evidencia de un corazón transformado. Y punto número 3, las oportunidades de la providencia de Dios en medio del conflicto. Entonces, 1, el amor y la fe como escudo de la comunión y el perdón entre hermanos como la evidencia de un corazón transformado y las oportunidades que Dios nos da en su providencia cuando surge conflicto. Empieza Pablo en el versículo 1 de Filemón, saludando como siempre lo hace. No nos extraña, pero Pablo dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. ¿A quién está dirigido? A Filemón. Vea la forma de Pablo de dirigirse a él. Le dice, a nuestro amado hermano y colaborador. Eso nos dice que Pablo no lo veía como un problema a Filemón. Claro, había un problema, pero él era hermano, era líder en la iglesia. Y era importante, Pablo lo amaba. Pablo se dirige a él como los hermanos deben dirigirse unos a otros, diciéndole a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. ¡Qué gran verdad! Todo cristiano que ha sido injertado al cuerpo de Cristo, amados hermanos, puede tomar estas dos verdades como propias. Porque cada cristiano es amado por sus hermanos. Pero más allá de ser amados, también somos colaboradores porque no estamos trabajando en contra uno del otro. Estamos colaborando con un solo propósito y es la exaltación de Dios, la edificación de los creyentes y la evangelización de los perdidos. En eso no puede haber desacuerdo. En eso no puede haber desunidad. Y todos están trabajando como, quizás la mayoría aquí entienden cómo una transmisión trabaja, ¿no? Una transmisión tiene varias poleas y engranajes, varias partes, y todas están trabajando sincronizadamente una con otra. Y cuando una se daña, ¿qué sucede? Se para.
Entonces es ilógico tratar a un hermano como un extranjero o como alguien que no amas y como un tropiezo. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Es interesante también que él saluda a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Se da cuenta que no solamente Filemón, pero también los demás hermanos. Se cree que Apia era la esposa de Filemón. Y Pablo escribe, incluye, de hecho dice, y a la iglesia que está en tu casa. Como sabemos, al principio de la iglesia cristiana, los cristianos se reunían en el hogar. Esa era la forma en la que ellos se reunían, entonces por eso la iglesia se reunía en casas. Era un tiempo extraordinario de transición y Dios usó eso. Pero Pablo los saluda y le dice, como siempre, gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un sello de la carta de Pablo constantemente en todas sus epístolas. Gracia a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una bendición, un deseo, pero describiendo una realidad. Porque todos los cristianos están rodeados de la paz y de la gracia de Dios desde el momento que han venido a la fe en Cristo Jesús. Todos los conflictos pasados terminaron. Todas las luchas sin esperanza pasadas terminaron. Todo aquello que no podíamos hacer por nosotros fue logrado por Cristo en la cruz del Calvario. Y lo más grande de eso fue que se terminó la enemistad entre Dios y yo pecador. Y usted pecador. Y es por eso que es asombroso ver la manera en la que Pablo siempre expresa estas realidades. Pablo no dice, iglesia, ira y desgracia para vosotros. No. Él dice gracia a vosotros. La gracia, dulce gracia de Cristo que nos alcanzó. Y ahora, en el versículo 4 empieza Pablo a tratar el tema. Y aquí vemos cómo esta realidad de que el amor y la fe son escudos para la verdadera comunión en la iglesia. Pablo empieza diciendo, amado Filemón, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo memoria de ti en mis oraciones. Porque oigo del gran amor y de la fe que tienes en el Señor Jesús y hacia todos los santos. Esto era algo que caracterizaba a Filemón. Pablo lo expresa y dice, doy gracias siempre a Dios porque escucho los reportes del gran amor y de la gran fe que tienes al Señor. Amas al Señor y amas a los santos. Y eso es un producto de la fe que tienes en Jesús. Nunca podemos separar eso, amados hermanos.
Y Pablo se lo está declarando en sí, lo que Pablo está haciendo con Filemón, lo está preparando y le está describiendo una realidad que inunda su vida. Él ama a Dios, ama a Jesús, tiene fe verdadera y genuina en Jesús, y eso hace que ame a sus hermanos. Esto es tan precioso, porque esto nos ayuda a entender que nunca podemos separar el amor a Dios y el amor a los hermanos. ¿Se recuerda dónde hemos predicado en esto? En Mateo 22. El más grande mandamiento es: ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante a este: ama a tu hermano como a ti mismo. Porque de esto depende la ley. Pablo lo está diciendo aquí en otras palabras. Doy gracias, Filemón, porque esto es una realidad de tu vida. Yo oro, y en el versículo 6, vea, dice: y en mis oraciones yo ruego, Filemón, que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz. O sea, Pablo está diciendo: yo no solamente oro y doy gracias por esto, pero en realidad yo oro para que la comunión, la coinonía, la unidad que ahora tiene él con la iglesia, por ese amor y esa fe genuina, yo oro para que llegue a ser eficaz. No puede ser de otra forma. Pero Pablo está aquí quizás tocando el corazón de Filemón y le dice: Filemón, ten cuidado. Aunque no le ha mencionado a Onésimo, sin embargo, ya lo ve. Él está de regreso con Tíquico. Y él lo que tiene en mente es la ofensa y la deuda de Onésimo. Y le dice: ruego para que ese amor, esa fe hacia los santos, esa comunión que es producto de tu fe, sea eficaz. ¿Por qué? Por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros, no por vosotros, sino mediante Cristo. Wow. Pablo le está diciendo a Filemón: ruego para que esa fe, ese amor y esa expresión de servir al Señor de esta manera sea eficaz, porque tú conoces a Cristo. La razón por la que él ora para que esto sea eficaz no es por cualquier conocimiento intelectual de reglas o moralidades de Filemón, sino es cuál es el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros. Y sabemos que en el hombre no hay nada bueno. ¿Cuáles son los estándares del hombre? Si me dan una bofeteada, yo doy otra. Para poder darte mi perdón, primero te me tienes que humillar. ¿Qué clase de perdón es eso? Esa no es una clase de perdón cristiano, es una clase de perdón mundano. Sí, antes de perdonarte, te tengo que decir todo lo que me has hecho. Pero es que yo no puedo olvidar esto. Hermanos, y estas medidas
anticristianas de justificar el pecado para poder mantenerme firme es una gran falta de muchos cristianos. Una gran falta. Porque no han llegado a comprender que el daño no es a ellos mismos principalmente o a una segunda persona, sino que al cuerpo de Cristo. Recordaremos de que en la Biblia siempre se nos dice que es Dios quien ha unido a cada creyente al cuerpo de Cristo. No me toca a mí dividirlo. No importa cuánto se vea feo lo que hacen. Primero tengo que verme a mí mismo. Hermanos, si alguno de vosotros se ha sorprendido en alguna falta, si te consideras espiritual, tú que te consideras espiritual, no te indignes, sino más bien restáuralo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que también caigas. Pero esa no es la medida que Pablo está llamando la atención a Filemón, sino le dice: yo ruego, oro para que esa fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros. Entonces, lo que le estaba diciendo, ¿sabe qué es? Que ustedes han aprendido la palabra de Dios. Ustedes saben lo que es ser perdonado. A ustedes se les ha perdonado. Ustedes saben cómo amar. Ustedes saben cómo cuidar, como hablábamos la semana pasada. Ustedes conocen la palabra. Ustedes conocen que el amor a Dios y a los hermanos es de lo que depende toda la ley. Y todo esto es mediante Cristo. No es el estándar del mundo, el valor, mi bondad. Oh, es que yo soy muy bueno. No, nadie es bueno. Si no fuera por Cristo, todos estuviéramos comiéndonos y mordiéndonos unos a otros. La única gracia que nos mantiene en comunión y que podemos cantar los cantos que cantamos y adorar y sentir lo mismo y estar de acuerdo es por la gracia de Dios que nos ha redimido de nuestros pecados y nos ha injertado al cuerpo de Cristo. Vea, aunque yo le estoy dando este otro contraste de lo que no es, pero vea que Pablo está haciendo todo lo contrario de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pablo está diciendo todo lo bueno que hay en ti, en ustedes, que es de Cristo. Y vea el versículo 7. Y dice: pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, Filemón. ¿Por qué? ¿Por qué estaba consolado Pablo como pastor, como el plantador de esas iglesias? Porque él estaba viendo la obra de Dios en ellos. Y lo que está haciendo aquí Pablo una vez más es preparando el corazón de Filemón para luego presentarle y decirle: esto tienes que hacer con tu ahora hermano Onésimo. Pero vea la declaración de Pablo, versículo 7. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Wow, qué tremendo, ¿no? O sea, Filemón estaba haciendo algo bueno, estaba haciendo lo correcto, estaba
consolando los corazones de los hermanos. Los estaba confortando. Wow. Qué tremendo. O sea que tenía testimonio. Pero debemos de recordar esto, hermanos, que no importa cuán bien hagamos las cosas, puede haber un día, un momento, una temporada en el cual nuestro corazón no está rendido a Cristo y vamos a resistir a hacer su voluntad, aunque la hayamos hecho ayer, antier, la semana pasada, el año pasado. Y eso pues no, está bien hacer lo bueno, pero la realidad es que los cristianos deben siempre vivir de esta manera, estimulando el gozo y el consuelo los unos a los otros a través de confortar el corazón de los unos a los otros. Qué tremendo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la oportunidad de hacerlo. No porque somos buenos, pero porque Cristo nos ha transformado. Nadie quiere ir a la tumba enemistado, empleitado, en contiendas, en iras con su hermano. Queremos llegar a la presencia del Señor escuchando las palabras de la semana pasada en el sermón. Buen siervo fiel, en lo poco, en lo poco, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu salvación. Se recuerda el gran privilegio que deberíamos de estar emocionados pensando que qué será en lo que el Señor nos va a poner a cargo porque fuimos fieles en lo poco. Y eso de poco no es que Dios esté menospreciando, Cristo no está menospreciando lo que hacemos hoy. En realidad lo que está diciendo es poco, diciendo no es nada lo que tú tienes que hacer ahora. Porque nadie ha ofendido a otro ser humano tan grave como cada uno de nuestros pecados ofendió a Cristo. Esta es palabra de vida. Ustedes se imaginan a Pedro escuchando a Juan estos sermones. Señor, qué palabra más dura. ¿Te quieres ir? Igual que ellos. Solo los incrédulos se van. No, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos? Confortados los corazones de los santos, de los hermanos, de aquellos que han venido a Cristo. Ellos han venido con dificultades, han venido con problemas, persecución, pérdida material, pérdida de familiares, pérdida quizás de salud, pero sin embargo, Filemón, tú los has confortado. Wow. Hasta el mejor de los mejores necesita una advertencia y decir, no te olvides en hacer lo correcto. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es que si los cristianos pueden hacer lo correcto y el amor y la fe que Dios les ha dado es el escudo para guardar la comunión, también debemos de saber que el perdón que se logra por el amor y la fe es la evidencia de un corazón transformado. El texto no lo dice, pero lo voy a decir.
para que Pablo, podemos implicar que para que Pablo escribiera esa carta para que Filemón aceptara a Onésimo, posiblemente había conocimiento en Pablo que algo estaba mal y que había una dificultad. Pero lo hermoso de Dios es que nunca deja a sus hijos solos. No los deja sin sabiduría. Hoy en día Dios nos ha dado a nosotros que su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué quiere decir toda justicia? Y a toda verdad. A todo aquello que se ajusta a la palabra. A todo aquello que es justo delante de Dios y no es injusto. Aquello que refleja el carácter justo de Dios, amoroso, perdonador, paciente. Versículo 8, entonces, vea conmigo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Y vea, un énfasis, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Boom. Cosas hermosas que vemos acá. Pablo le dice, Filemón, aunque tengo la autoridad y mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, estaba usando su autoridad apostólica para decirle, tengo autoridad, la autoridad que Dios me ha dado, y te pudiera mandar, porque esta libertad y autoridad la tengo en Cristo. Y yo podría decirte que hicieras lo que conviene. ¿Cuál es el problema con eso y por qué Pablo no lo hace? Porque cuando hacemos algo a la fuerza y actuamos y hacemos lo que conviene delante de Dios, en este caso el perdón, y si no es genuino y sincero, no sirve de nada. No sirve de nada, hermanos. Porque Dios no solamente está buscando, repitan, te perdono, o pretende que perdonaste. Esa no fue la manera en la que Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario. O sea, Jesucristo no fue hipócrita en la cruz del Calvario. Él no dijo, te perdono, y todavía tenía la ira para destruirnos por nuestros pecados. Él no perdonó y mantuvo una división. Y eso es lo que hace el manipular la voluntad de alguien a pedir perdón cuando no surge del corazón, o otorgar perdón cuando no surge del corazón. Eso no es sincero, no es producto del amor, no es producto de la paciencia, no es producto de un corazón transformado. Por eso es que el poderlo hacer es evidencia de que el corazón verdaderamente ha sido transformado, porque estamos siguiendo en contra de la vieja naturaleza, que era golpe por golpe, diente por diente. Me pegas, te pego. Me insultas, te insulto. Me odias, te odio. Hablas mal de mí, yo hablo mal de ti. ¿No me amas? Yo no te amo. ¿En dónde encontramos esa transacción si no es en el mundo? ¿Cómo los cristianos podrían vivir así? No.
Pablo está siendo verdaderamente un pastor amoroso. Y le dice, aunque tengo la libertad en Cristo para mandarte y hacer lo que debes de hacer, no obstante, por causa del amor que te tengo. ¿Se da cuenta? El amor aquí es tan esencial. Vea esta conexión tan preciosa. Onésimo debe de tener amor para Filemón, Filemón debe de tener amor para Onésimo, y también debe de tener amor para Pablo, para obedecerle, y Pablo también tiene amor para Filemón. O sea, el amor no se puede separar de todo esto. Y el amor es una característica distintiva de los hijos de Dios. Hermano, sobre todas las cosas, el amor es una característica distintiva de los hijos de Dios. Juan 13:35, Jesucristo les dijo a sus discípulos, si se aman los unos a los otros, entonces todos sabrán que son mis discípulos. Él no dijo, si asisten a una iglesia, sabrán que son mis discípulos. Él no dijo eso. Él no dijo, si llevan una Biblia, sabrán que son mis discípulos. Si están de acuerdo con la doctrina, sabrán que son mis discípulos. Si cantan cantos bíblicos, sabrán que son mis discípulos. Todo eso se puede hacer en hipocresía, en falsedad y en rebelión en contra de Dios. Pero la característica distintiva de que si amamos a Dios es amarnos los unos a los otros. Y eso, ¿sabe qué nos pone en el pecho? O en el pecho o en la espalda, no sé. Soy discípulo de Cristo, sin que diga palabras. No obstante, versículo 9, por causa del amor que tengo, te ruego. Siendo yo Pablo anciano, ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego, wow, la categoría cambió. Sí, Onésimo es un esclavo, pero ahora es ¿qué? Hijo. Y esto nos tiene que llamar la atención, hermanos. Porque Pablo está diciendo, no se refiere, aquí te envío al esclavo Onésimo, el que te ha ofendido, el que ha pecado en contra de ti, sino te envío a mi hijo. No hemos visto que Pablo en otros, escribiendo a los corintios, les dice que él los ha engendrado. Él es el padre espiritual de ellos. Lo mismo a Onésimo, mi hijo. Ese pronombre personal, primera persona, mi hijo. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que Onésimo fue engendrado como hijo de Pablo espiritual a través del evangelio, mientras que Pablo estaba en prisiones. Wow. Es una realidad que mientras más difícil nos está yendo en la vida, puede ser que tengamos menos paciencia para poder perdonar a otros o tratar y ser paciente con otros. Sin embargo, Pablo estaba en la prisión. Y era eficaz. Era eficaz su ministerio. Tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? Y algún día le preguntaremos a Filemón, ¿y qué pasó? ¿Por qué no era creyente Onésimo si estaba bajo tu cuidado? No sé si algún día lo sabremos. Pero el punto es que ahora era salvo.
Versículo 11 le dice Pablo: te envío a mi hijo, quien ha creído en el evangelio. Él ama al Señor, ama a la iglesia, y usted va a ver lo útil que era ahora Onésimo para Pablo. Dice: el cual en otro tiempo, versículo 11, te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona. Es decir, como que si fuera mi propio corazón. ¿Sabe qué quiere decir la palabra corazón ahí? Quiere decir, en el original es entrañas. Lo que Pablo está diciendo: te estoy enviando lo más profundo de mí. Usted puede ver el amor de Pablo al expresarse así de Onésimo. Es como que yo mismo estoy delante de ti. Vamos a ver cómo le hace esa comparación más adelante. Pero le dice: él era inútil. Y eso es una realidad. Romanos 3:9 dice que no hay ningún solo, ¿qué? ¿Quién busque a Dios? Todos se desviaron a una. Todos se hicieron inútiles. Esa es la condición de todo pecador. Aunque el nombre Onésimo quería decir útil, sus actos iban en contra de lo que su nombre significaba, o lo que debería de ser. Y eso éramos cada uno de nosotros. Sin Cristo, cada uno de nosotros somos una inutilidad caminando. Pero en Cristo ahora le dice: nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, un comentario rápido. Lo envió de regreso, uno, para hacer lo correcto, y dos, para que el perdón no fuera por texto o teléfono. Voy a pedir perdón. Déjame mandar un texto. Okay. Hermano o hermana, si en algo te he ofendido, o hermana, te quiero pedir perdón, pero es que tú has hecho esto. No, ¿qué dijo Pablo? Te lo envió en persona. Esa es una realidad inevitable. ¿Por qué? Porque los cristianos no se pueden dividir. El pecado pone división absoluta en el mundo, pero entre los cristianos no es así. ¿Sabe que Cristo no envió a un ángel a morir por nosotros? Tampoco Cristo me envió un espíritu, como creían los gnósticos, para que fuera supuestamente crucificado en la cruz. Dios se encarnó, se hizo persona y vino personalmente a salvarnos. ¿Sabe qué fue lo que Cristo hizo? Él vino a poner la cara por cada uno de nosotros. Hermanos, Él vino a poner la cara por cada uno de nosotros. Los cristianos deben bíblicamente enfrentar los pecados, pedirse perdón unos a otros y así hacer la voluntad de Dios, recordando que ellos mismos han sido perdonados de una manera inmensa y preciosa. Vaya conmigo a Mateo 5, por favor. Mateo 5. Cinco 21. Vamos a leer del 21.
Vea la forma en la que Dios quiere que los cristianos solucionen sus problemas. Vamos a leer el contexto, pero en realidad solo quiero hacer un comentario de los últimos versículos. ¿Lo tiene? ¿Sí lo tiene? Ok. Dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable de la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano o necio será culpable de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota a su hermano será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra de ti, deja tu ofrenda. Boom. Una pausa ahí. Jesús mismo está diciendo sus palabras, dando una advertencia de esas relaciones quebrantadas que pueden progresar a tal punto que evidencian en alguien que no hay comunión con Cristo. Por eso es que el poder hacerlo, el poder perdonar a los hermanos es una evidencia de verdaderamente el corazón ha sido transformado. Y aquí Jesús está diciendo, si estás adorando al Señor, si estás leyendo la Biblia, si estás orando, si estás trayendo ofrendas económicas a la iglesia, antes de dar tu ofrenda, detente. Y si te recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ahí. ¿Y qué dice? Ve, búscalo y pídele perdón. Eso es lo que hay que hacer. En ese texto aprendemos que no necesariamente el que ofendió tiene que pedir perdón. Alguien dice, pero pastor, pero ¿cómo voy a pedir perdón si yo no fui el que ofendí? Bueno, no lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia. Y Dios toma tan serio esto, hermano, y de verdad que hemos hablado mucho de esto. Pero como decía el hermano Montoya, dice, hermano, tenemos que seguir predicando a la iglesia acerca del pecado porque tengo 40 años predicando a la iglesia y todavía no aprenden. Y no entienden. Esa es la realidad del corazón humano. Nos causó risa, pero es una realidad. Vea el método de Dios. Dice, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven hasta después de haber sido reconciliado con tu hermano y presenta tu ofrenda. Y dice, reconcíliate pronto. Mire qué amor del Señor y qué urgencia. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. O sea que dice, vamos caminando juntos, reconcíliate con él, porque es imposible, es contradictorio que vayas caminando con alguien en el camino y estés peleando con él. Reconcíliate. ¿Por qué? Porque no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad os digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Oh, qué tremendo y qué claro está eso. Aquí no está diciendo que los cristianos van a pagar por sus ofensas los unos a los otros delante de Dios. Lo que está diciendo ahí es que cualquiera que tiene la oportunidad de perdonar y no lo hace, llegará al día que se presentará delante de Dios y no tendrá nada con qué pagar. Porque nosotros hemos sido perdonados de una deuda impagable. Y Jesucristo sabe esto y Pedro llega, otra vez Pedro, ¿se recuerda? Pedro siempre se metía en problemas, ¿se acuerda? Señor, palabra dura es esta. Vete, Pedrito. No nuestro Pedro, no, el Pedro del Nuevo Testamento. Vete. Señor, no vayas a la cruz. Como le llamó diablo Jesucristo, Satanás le dijo,
Apártate de mí, Satanás. Pero en el capítulo 18, Pedro dijo, yo voy a perdonar a mi manera. Y la manera en que Pedro quería perdonar era, la creencia era que si los hombres perdonaban 3 veces, que era una creencia del rabinismo, entonces ya había cumplido, ya no tenía que perdonar más. Entonces dijo, yo le voy a decir al Señor, si 7 veces, para verse bien, ¿verdad? Yo sí voy a perdonar a mi manera. Y Jesucristo le dijo, no, de cierto digo, no. 70 veces 7 tienes que perdonar. 490 veces tienes que perdonar al día. ¿Cómo? ¿Habrá alguien que me pueda ofender 490 veces al día? No. Pero el Señor dice, si eso fuera una realidad, lo tienes que perdonar 490 veces. Y le da una ilustración a Pedrito. Véala conmigo. Mateo 18. Mateo 18, 21. Y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces, Señor? Me imagino Pedro con el pecho levantado. Le dijo, Señor, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pero el Señor, conociendo el corazón de los discípulos de Pablo, y sabía que la única manera para poder asentar esta verdad en su corazón era ilustrarle por medio de una parábola la verdad bíblica. Sabemos que el Señor hacía eso hermosamente y le dice lo siguiente. Por eso le dice Jesús, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Wow, 10,000 talentos era una suma impagable. No me quiero equivocar porque no venía preparado para tocar este texto, pero eran más de 300,000 años de trabajo para pagar una deuda así. Y el ser humano vive ¿cuánto? Según el Salmo 90, 70, 80 años. O sea, esa deuda era impagable. 10,000 talentos, pero no teniendo con qué pagar. Y esto es una imagen del pecado que Dios ha perdonado a los hombres. Versículo 25, pero no teniendo con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo que debía cayó postrado ante él y diciéndole, decía, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. En su mente pensaba que él podía pagar por su deuda. Y el Señor de aquel siervo, vea, tuvo compasión cuando pidió perdón. Qué imagen más preciosa, ¿verdad? Si alguien nos pide perdón, ¿cómo debemos de actuar? Como Cristo lo ha hecho con nosotros. El siervo dice, el Señor tuvo compasión de él y lo soltó y le perdonó la deuda. Y vea lo trágico de la situación es que al perdonarle la deuda, usted pensaría, este hombre ahora va a ser compasivo, ahora cualquier ofensa, cualquier deuda la va a perdonar. Pero ¿qué sucedió? Todo lo contrario. Pero versículo 28, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos. O sea, estaba el rey, perdonó a este siervo con una gran deuda, y ahora este siervo perdonado encuentra a uno que le debía 100 denarios. ¿Sabe cuánto era 100 denarios? Le doy una Biblia que me lo diga. Mentira. ¿Sabe cuánto era 100 denarios? El sueldo de 3 meses, comparado a un sueldo de 300,000 años. Y ese siervo lo encontró y le debía 100 denarios, versículo 28 en la segunda parte, y echándole mano lo ahogaba diciéndole, paga lo que debes. O sea, no era que nada más lo decía, por favor págame. Lo agarró del cuello y le decía,
págame lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, igual como él hizo, diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso y fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Y así que cuando vinieron los demás consiervos, esto nos pinta una imagen de lo que está sucediendo en Filemón, porque Pablo habla a Filemón y ruega por Onésimo, pero también él sabe que la iglesia está a la par y están viendo, están escuchando y están viendo. ¿No te has dado cuenta que Gabriel no se habla con Jonathan? Sí, antes se tomaba un café, ahora ya no. Antes se decían chócales y ahora pasan como que son trenes furiosos uno del otro, o como que el otro no existe. Eso es una realidad en la iglesia. No somos tan buenos actores, hermanos. De verdad, no somos tan buenos actores. Y fallamos en eso, porque fallamos al Señor. Pero leamos cómo termina esto. Entonces, cuando vinieron los consiervos, la demás gente, y supieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces el Señor, llamándolo, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido el Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara lo que debía. Y sabemos que no podía pagar lo que debía. ¿Sabe qué nos dice eso? Que fue condenado. No solamente fue echado a la cárcel, ¿qué fue? Fue entregado a los verdugos. ¿Qué es un verdugo? Alguien que existe para traer castigo. Versículo 35 es la parte más triste de esto, hermano. Dice: así también mi Padre, dice Jesús, celestial, hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Wow, Señor amado, cuán hermoso y cuán peligroso es esto de que nosotros lo ignoremos. Hermanos, no podemos ignorar la palabra de Dios. Y Pablo está actuando dirigido por el Espíritu Santo correctamente, porque aún entre los mejores pueden fallar. Pero Dios quiere, esto va en concordancia con nuestro texto. Mire, ¿qué es lo que Pablo le dice a Filemón? No quiero que sea, ¿qué? Por fuerza. ¿Sí? Quiero que sea por amor. Él era inútil, pero ahora nos es útil. Por eso está en persona. En el versículo 13, en Filemón, nos vamos a ir dirigiendo al final, dice: a quien yo hubiera querido retener conmigo. Pablo, ahora Onésimo era tan útil para Pablo como Filemón. No había diferencia. Era cristiano, ya se había arrepentido y eso es suficiente. Y había sido perdonado por el gran Dios creador del universo. ¿Cómo no iba a ser fácil de que un simple hombre lo perdonara? Imagínense si Onésimo dice no. ¿Sabe que Filemón hubiera dicho no? ¿Sabe qué hubiera hecho Filemón en esencia? Elevarse más que Dios, porque dice: Dios te puede perdonar, pero yo no. Dios te puede perdonar, pero no. El destino de alguien así es Mateo 18, 21 al 32.
¿Y qué nos dice todo esto, amados hermanos? No es que Dios vaya a condenar a los cristianos, porque no, ya sabemos que no es eso lo que tenemos la teología correcta nosotros, ¿no? ¿Qué estamos diciendo entonces? Lo que estamos diciendo es de que aquellos que no tienen la capacidad de perdonar, Dios mío, no han experimentado el perdón de Cristo. Les falta arrepentirse y confesar sus pecados y venir a Cristo. Pero la buena noticia de este texto, ¿qué es? Que dice, pero el versículo 14, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad, la evidencia de ese amor de Dios, todo lo bondadoso, no fuera por obligación que perdonas, sino por tu propia voluntad. Una voluntad que gobernada por el Espíritu Santo y la voluntad de Dios a través de su palabra. No le está diciendo tu moralidad, ¿sí? Porque tú eres muy bueno. No, Pablo sabe que no hay ningún hombre bueno, lo ha declarado en Romanos 3, 9. No hay ni un solo hombre bueno. Todo mundo está bajo pecado. Mas sin embargo, tú estás en Cristo y por eso tú tienes bondad. Por eso no perdonas por obligación. ¿Por qué? Porque Cristo no nos perdonó así. Cristo no nos perdonó y dijo una división. Te perdono porque tengo. ¿Sabe qué? Te perdono, pero no te permito que entres a mi familia. Todo lo contrario, ¿qué es lo que nos dice Efesios 2, 11 al 22? Que Cristo al perdonarnos nos unió a su familia. Nos ha dado, dice Efesios 1, me parece que es Efesios 2, 6, donde dice que Él nos ha sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Pedro dice esto en la carta, en la primera carta de Pedro 4, 7, 8, 9 y 10, dice, sean prudentes en oración. Y sobre todo tengan un amor ferviente los unos a los otros. Sean hospitalarios. Y hablábamos de que el amor ferviente se evidencia cuando tenemos comunión, no solamente en la iglesia, pero fuera de la iglesia, en el hogar. Y por eso Pedro dice, sean hospitalarios. Y eso es una imagen de lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo. Porque Cristo nos salvó de nuestros pecados, pero no nos dejó allá lejos. ¿Sabe que hay una creencia que piensa eso? Que Dios está involucrado en los asuntos del hombre, pero que Él está lejos del hombre. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dijo, vil pecador, te perdono, ahora ya no eres un vil pecador para mí, eres un hijo amado, entra a mi familia y a mi casa. Esto es hermoso. No hay otra manera de cómo evitar saber que cada cristiano, como Colosenses dice, ya que ustedes han resucitado, ustedes son capaces de poner la mente en las cosas de arriba, de desear las cosas de arriba. Versículo 15, donde es nuestro último punto, la providencia de Dios en medio del conflicto, dice Pablo, Filemón, quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. ¿Sabe qué le dijo? No estás viendo, Filemón. Quizás para esto se apartó. Sí, falló, te robó, se insubordinó, pero en el plan de Dios esto tenía que suceder. ¿Para qué? Para que lo volvieras a recibir para siempre. ¿Sabe que esa palabra para siempre literalmente dice para que lo volvieras a recibir eternamente? Wow.
Esa es una imagen de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Hermanos, ¿cuántos de ustedes le han fallado al Señor esta semana? ¿Cuántos le fallaron al Señor la semana antepasada? Y el Señor en algún momento le ha dicho, ¿sabes qué? Yo te amaba, pero me has ofendido con tu pecado. Así que ya no quiero nada contigo. No, eso no es lo que el Señor hace. Él ha derramado su amor, nos ha salvado con seguridad. El que está en mis manos, ¿quién lo arrebatará? Aún con nuestras debilidades y nuestros pecados, amados hermanos, Él sabía. Hijitos, y si alguno de vosotros pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Filemón, Él se apartó de ti por un tiempo para que volvieras a recibirlo para siempre. Pero ahora lo vas a recibir para siempre. Ya no hay una ruptura de relación. Está esa capacidad de poder, escuchen, imagínense esta verdad bíblica de que los cristianos se reconcilian. No solamente se perdonan, se reconcilian. La reconciliación es ir más allá de solamente decir te perdono y me perdonas. Es de a tener una comunión más profunda y para siempre, eternamente, como dice el texto. ¿Sabe qué? Imagínese esto. Creo que hace como 3 semanas hablaba con mi esposa de esto, o hace unas 5 semanas. Él decía, imagínate tú y yo empleitados y que no nos reconciliamos. Y el Señor nos lleva. Entraríamos al reino de los cielos caminando el uno al otro. No quiero nada con ella. O un hermano con otro hermano. ¿De verdad Cristo va a aceptar eso en su reino? ¿Divisiones? ¿Separaciones? Eso es del mundo, ¿no? Vea lo que dice el versículo 16. Ya no es, mire, lo vas a recibir eternamente, ya no como esclavo. No está eliminando que todavía él es un siervo de él, sino como más que un esclavo, como un hermano. ¿Sabe qué fue lo que Pablo hizo? Elevó la relación. O sea, le trajo la claridad, porque en realidad quien elevó la relación es Cristo Jesús, por medio de la regeneración, de que era pecador. Onésimo pasó a ya no solamente ser un esclavo, sí es un esclavo, un siervo que trabaja en el hogar, pero ahora es más que eso, es un hermano. La hermandad en Cristo supera toda otra clase de relaciones en esta tierra. Jesucristo mismo lo dijo. Cuando un discípulo le dice, Señor Jesús, alguien te busca a tu madre y tus hermanos afuera. Él dijo, ¿quiénes son? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y él dijo, señaló a los discípulos y dijo, he ahí mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano. No está menospreciando las relaciones entre familias, pero está diciendo que las relaciones espirituales superan las relaciones sanguíneas. Déjeme repetirlo, no está diciendo que los padres, los hijos, los hermanos no son importantes, sí, pero no son tan importantes como para que te digan, o yo o Cristo. Si ellos llegaran así, que Dios nos guarde de que llegara alguien a decirnos así, ¿no? Pero si llegara mi hijo y me dice, tienes que decidir entre Cristo o tu hijo, levantamos la mano y decimos, siempre Cristo. Si tu esposo llega y te dice, o soy yo o soy Cristo, levantamos la mano y dice, siempre Cristo. Si tu esposa te dice, o soy yo o soy Cristo o es Cristo, siempre tenemos que levantar la mano por Cristo. Esa es la verdad. Lo contrario sería que perdición eterna. Ahora oramos y Dios dice, tenemos que valorar la familia, lo que es, pero nunca por encima de Cristo. Y eso es lo que Pablo está haciendo acá.
Le está diciendo, tu hermano no es cualquier hermano, vale mucho. Por eso es que supera todas las relaciones en este mundo. Si yo estuviera haciendo una prueba acá, le decía, ¿por qué vale un hermano cristiano en la fe más que cualquier otra relación? Yo sé que todos me contestarían, porque cada uno de ellos vale la sangre de Cristo. Por eso. Y si Cristo fue tan compasivo y Dios Padre tan compasivo para considerar dignos a sus hijos de la sangre de Cristo, es una ofensa a Dios el no considerar a nuestros hermanos dignos de nuestro perdón y de nuestro amor y de nuestro servicio. Por eso le dice, ya no como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para ti, pero cuánto más para ti en la carne como en el Señor. Y vea, con esto concluyo estos últimos versículos. Dice Pablo apelando. ¿Sabe que Pablo no está forzando a Filemón, sino le está diciendo, si me tienes por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto de mi propia mano. ¿Sabe que esto era tan importante que dice Pablo? Pablo usaba amanuenses, o sea, él no escribía por la edad, por los ojos o por la dificultad de que estaba en sus viajes misioneros o cuestiones de salud. Él tenía siempre un amanuense que escribía y entonces dijo, déjame escribir esto con mi propia mano, y lo escribió. Onésimo, esto es tan importante que lo escribo con mi propia mano. Si algo te debe, yo te lo pago. Si en algo te ha perjudicado, yo te lo pago. Y si me tienes por compañero, recíbelo. Esa palabra recíbelo quiere decir en el original recibir a alguien completamente sin ninguna reserva, porque hemos perdonado todo. El versículo 21 dice, te escribo, y esto es lo que me da esperanza. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y sella. Cerró. Y dice, por lo demás, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones llegaré a ustedes. Saluda a la iglesia, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También te saluda Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Wow. ¿Cómo debemos pensar acerca del mensaje de hoy? En primer lugar, es una carta de esperanza porque Pablo nos enseña a través de esta epístola y hoy a través de la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, nos está diciendo los cristianos pueden perdonar de una manera que glorifica a Dios y que es congruente. Si alguien dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, es mentiroso y permanece en tinieblas. El que dice o el que aborrece a su hermano y dice que ama a Dios, ¿qué? Es un homicida. Pero eso no, Pablo no le está diciendo eso a Filemón, le dice, no, tú puedes, tú los has consolado. Tú has consolado el corazón de todos. Tú sabes hacer, yo te podría forzar, pero tú lo puedes hacer. Esa esperanza, entonces, los cristianos podemos glorificar a Dios. Y esto es tan esencial para la iglesia. Segundo, no hay nada más anticristo que no perdonar. Boom. Lo repito una vez más. No hay nada más anticristo que no perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo murió para que su Padre nos perdonara. Y así que no perdonar es anticristiano.
¿Cómo debemos los cristianos entonces vivir? Ser obedientes, permitir que el amor y la fe que tenemos en Cristo sea el escudo para guardar todos los ataques de Satanás y causar división dentro de la iglesia y que cause tropiezo en el cuerpo de Cristo para la proclamación del evangelio. El problema nunca es aislado, nunca se queda entre dos personas. Todos pertenecemos al cuerpo. Si un solo miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se siente mal. La falta de perdón es pecado porque causa divisiones en la iglesia. La falta de perdón entre hermanos es pecado porque es evidencia de un corazón no transformado. La falta de perdón es pecado porque responde incrédulamente a la soberanía de Dios ignorando que en cada oportunidad de conflicto, ¿sabe qué es lo que Dios nos está dando? Una oportunidad para crecer espiritualmente y que nuestro entendimiento y nuestro corazón y nuestro orgullo sea aplastado para dar paso a Cristo y otorgar el perdón que Él nos ha otorgado en la cruz del Calvario. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por tu amor tan incansable, Señor, insaciable. Nunca, Señor, se termina tanta pasión, compasión, amor y cuidado para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta, que nos ayuda, Señor, a entender que, Señor, como hijos tuyos hemos sido habilitados. Tenemos una nueva naturaleza para hacer lo que el mundo no puede. Podemos vivir en comunión y perdonar a nuestros hermanos, reír juntos, gozar juntos. Señor, el único que tenía la autoridad para desecharnos eras tú y tú no lo hiciste. Y nos lo recuerdas a través de esta epístola, Señor. Te damos gracias porque aún teniendo una deuda impagable, tú nos perdonaste. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo a ser obedientes. Lo más difícil tú lo has hecho. Esto es poco, Señor, en comparación a lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Recordamos, Señor, que nunca podremos tener esta capacidad a menos de que Cristo Jesús sea el Rey y Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis amados hermanos, hermanas, jóvenes en la iglesia. Fortalécelos. Dales sabiduría, discernimiento. Dales la capacidad, Señor. Tú les has dado esa capacidad, ciertamente. No podemos hacer algo contrario a nuestra nueva naturaleza. No podemos ignorar lo que tú nos has enseñado, el modelo perfecto, que has perdonado sin pedir nada a cambio. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.